Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, es un gusto poder saludarles. Les comento, tuvimos problemas muy serios para poder grabar el culto presencial que tenemos la Iglesia Bautista Vida Eterna de Querétaro el domingo. Gracias a Dios el culto se llevó con normalidad, sin embargo algo falló con los aparatos electrónicos que nos impidieron recuperar incluso las grabaciones que ya teníamos de las alabanzas, de las oraciones, la despedida, en fin, el culto mismo, el sermón mismo, pues no fue factible recuperarlo. ¿Qué ocurrió? No lo sabemos, pero con mucho gusto para aquellas personas que ven los cultos por internet, ya sea en Facebook o en YouTube, pues con mucho gusto volvemos a grabar el mensaje. Creo que ser iglesia no es solamente para los hermanos que se pueden congregar, sino que sabemos que hay hermanos en otras ciudades incluso, quizás hasta en otros países que ven nuestro culto. Así que con mucho gusto pues grabamos este mensaje porque empezamos la época de Adviento y la época de Adviento pues es una época muy hermosa, una época de reconciliación, una época de perdón, una época en que nos ponemos especialmente susceptibles para todas las cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas, pero saben que lo más importante, también debemos de ponernos de igual manera en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Sabemos que hay comunidades extremadamente legalistas que rechazan el poder celebrar la Navidad. Pero bueno, no importa que no corresponda la fecha con la probabilidad de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no en esta época del año, no a fin de año, no en el invierno recién entrado, sino más bien en la circunstancia hermosa de que Él se encarnó, de que vino por nosotros, que vino a propiciar la reconciliación del ser humano caído por causa del pecado con el Padre. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Pero bueno, que no sepamos una fecha con certeza exacta nos permite celebrar la Navidad en cualquier época del año. Así que, pues hablando de esto, vamos a hablar con una miniserie, una serie pequeña que se llama Mirando a. Y ahora vamos a mirar al pasado, lo que ha de venir, mirando en el pasado lo que había de venir. Es decir, cómo lo veían las personas del pueblo escogido, el pueblo de Israel, antes de la encarnación. Ellos anhelaban el nacimiento de un Mesías. ¿Cómo es ese Mesías? Y por eso se llama Mirando en el pasado lo que ha de venir, esperando el retoño de Isaí. Y esto está fundamentado en Isaías 11, del 1 al 5, que dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá en sus raíces, de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Padre bendito, gracias Señor por permitirnos reunirnos ahora de manera virtual con aquellos a los que les llegue este culto, con aquellos que lo vean. Bendícelos, Padre, donde quiera que estén. Y utilízame, Padre bendito, para dar un mensaje de esperanza en esta época de Adviento. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme contarles que esta época en mi niñez era una época especialmente hermosa. Verdaderamente lo gozábamos, la esperábamos con mucha ilusión
todos aquellos niños que crecimos en una vecindad en Tacubaya, en una época en donde se quitaban los tendederos, en donde se cambiaban esos palos de madera enormes lo que eran los lazos por adornos navideños, los faroles de papel que se acostumbraban entonces en cada uno de esos lacitos que tenían adornos navideños. Los vecinos se cooperaban, los vecinos para los adornos, para adornar los trabajos, pues, de adornar, de limpiar todo esto, para las posadas, había piñatas, había quien ponía ponche, había quien ponía la fruta, porque las piñatas se llenaban de fruta, los tejocotes, las cañas, las mandarinas y pues otras frutas llenaban las piñatas de barro de aquel entonces y pues no nos pasaba nada, así como las jícamas, por ejemplo, las tomábamos, las pelábamos y nos las comíamos. No había enfermedades que nos pudieran impedir ese gozo, esa alegría, y por eso la esperábamos con tanta ilusión todo el año para poderla disfrutar. Ese mismo gozo, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, ese mismo gozo tenía un remanente fiel del pueblo de Israel. Ese mismo gozo, esa misma ilusión, porque habían recibido una promesa, y esa promesa era de la llegada de un Mesías. Así que esto se da en ese contexto. El profeta Isaías, el profeta mesiánico, aquel que incluso un teólogo, Jerónimo, hablaba que más que un libro profético parecía un evangelio, porque hablaba de las buenas nuevas, de el Mesías que habría de venir. Y pues entonces vemos esa circunstancia mirando hacia el pasado, cómo era esa espera. Y vamos a Isaías 11:1 con la primera enseñanza, donde parece que no habrá mañana. Y nos dice Isaías 11:1, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Hace algunos cultos hablábamos de la vid y del pámpano, nosotros las ramitas que separadas del tronco principal que es Jesús, que es la vid verdadera, pues nada somos. Y analizábamos sobre la poda. Hay poda en donde se recortan las ramas, en donde se recortan las hojas, en donde se le da forma, por ejemplo, a los árboles, buscando que esa poda estimule para un mayor crecimiento. A eso se refiere ese pasaje que hablábamos de la vid verdadera, de ser limpiados para dar mayor fruto. Pero hay otra poda que es intensa, es una poda que es para matar, una poda para asesinar. Y lo hemos visto, ¿cuántas veces no hemos visto que cortan árboles muy viejos, muy añejos, totalmente? El tronco queda casi pegadito a la raíz y podemos ver que son árboles enormes, un tronco con un metro o más de diámetro. Es más, estaban hasta levantando la banqueta y por eso quizás es que decidieron hacer eso, y la mayoría de las veces se considera que pues ese árbol está condenado a morir. Es algo de lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel bajo el asedio de los asirios. Era un pueblo bélico, un pueblo grande, un pueblo poderoso, y habían estado asediando al reino del norte principalmente, al reino de Israel. Y lo que nos habla el profeta es de que ese tronco que era el pueblo de Israel, había sido cortado muy cerca de la raíz. Y allí justamente cuando parecía que ya no iba a brotar vida, de allí iba a brotar un pequeño retoño, una evidencia de vida. Y ese tronco
que parecía muerto iba a tener un vástago que iba a nacer de sus raíces. Y es que el profeta utiliza esta alegoría que sabe que será comprendida por el pueblo. Ha sido asolado entonces por este pueblo bélico, un pueblo que además tenía la sentencia de Jehová, de la que habla también el mismo profeta en el capítulo previo, en Isaías 10, 33 y 34, nos dice: he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Pero no solamente era este pueblo asirio, habría que venir otros pueblos para dominar al pueblo de Israel, y habría que disciplinarlo de una manera al pueblo de Israel porque caía en infidelidad. Caía en infidelidad, y en lugar de confiar en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el Dios grande, en el Dios que ya los había liberado de la esclavitud en Egipto, buscaban alianzas militares o políticas para protegerse y no volteaban los ojos a Jehová de los ejércitos. Así que el pueblo escogido había decidido alejarse de Dios y había desviado su mirada de Dios y había sido cortado muy cerca de su raíz. Y entonces vemos que estaba cerca, pues, de ser erradicado de la faz de la tierra. Pero ahí donde parece que no hay esperanza, ahí donde parece que no hay posibilidad de nada, como puede ocurrir en su vida o en la mía, que en ocasiones nos vemos agobiados por los problemas, nos vemos agobiados por los conflictos, parece que no tenemos control y parece que viene un problema tras otro, y es enfermedad, y es pérdida de empleo, y es pérdida de relaciones, y nos vamos hundiendo y nos vamos sumiendo. Y cuando parece que no hay esperanza, de allí nos rescata nuestro Señor Jesucristo. Esto era la esperanza que ellos tenían de que el Mesías viniera a rescatarlos. Y venía de una estirpe humilde. Fíjense qué interesante, no nos habla de la grandeza de David, ni mucho menos de la grandeza de Salomón. No nos habla de esa época, nos habla del antecesor de David, de su padre, de Isaí. Es decir, una familia humilde, una familia que no era de renombre, no una familia real, sino una familia trabajadora, sencilla. Y vendría un ciclo en donde de esa familia sencilla saldría el rey David, Salomón, todos sus descendientes, pero posteriormente vendría una caída para la época de José y de María. Esta descendencia de David tenía carencias. Iba a nacer el Mesías nuevamente en una cuna humilde. David tenía conciencia de esto, fíjense qué interesante, porque le comenta en Primera de Samuel, le comenta a Saúl, Primera de Samuel 18:18, le dice: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Él sabe que tiene un origen humilde y la simiente de David, su descendencia divina, de la cual habría de venir el Mesías, es igual, de una familia humilde. Decide Dios en que se encarne en una familia con limitantes económicas, con problemas, con dificultades. Pero ¿saben qué es lo que hace peculiar a esta familia en la que se encarna nuestro Señor Jesucristo? Que están con los ojos puestos en Dios, que son obedientes, y que este pequeño vástago que iba a nacer débil, que iba a nacer necesitado, que iba necesitado de ser cargado, que iba necesitado de ser alimentado, de ser ayudado para sus primeros pasos, iba a encaminarlo, esta familia humilde pero fiel, al camino de Dios. Así que
Esto nos muestra que el reino de Jesús no es un reino de este mundo, es el reino de Dios y no se basa entonces con los valores del mundo, ni se tasa con los valores del mundo. ¿Qué es lo que vemos hoy en la actualidad? Mucha gente dice, como te ves, te trato, o como te ven, te tratan. Y tienen valores puestos en la superficialidad, puestos valores en la riqueza humana, en la riqueza mundana, en el acumular cosas, y sin embargo eso no es el valor del mundo. De estos valores hablaremos en esta siguiente enseñanza que viene más a continuación. Así que nos da estos versículos del capítulo 10 de Isaías y después de este capítulo 11 un contraste importante frente a esos grandes árboles, a esos árboles de gran altura. Van a ser vencidos, son valores del mundo, son situaciones mundanas que finalmente Dios va a vencer sobre cualquier cosa del mundo. Y de un pequeño vástago, de un retoño, se representa el renacer y la esperanza misma. Surgirá de ese tocón de árbol, ese árbol prácticamente cortado hasta la raíz, nacerá entonces ese niño. El profeta escribe a futuro y escribe en tiempo futuro, porque no es Asiria, como no es Roma, sino son los valores del mundo. En la actualidad, ¿qué podemos decir? Bueno, estábamos controlados, el pueblo judío, por Egipto, luego por Asiria, por Babilonia y después por Roma en el tiempo de la encarnación. Pero, ¿cuál es hoy a lo que nos enfrentamos? ¿Cuál es el amo del mundo? ¿Cuáles son los valores que tratan de prevalecer y de mostrarse como supremos a los ojos del mundo, a los ojos mundanos? Bueno, contra eso va a prevalecer esta esperanza, porque Jesús es nuestra esperanza y es una esperanza para vida eterna. La vida de este hombre Isaí, de su simiente, de su descendencia, gozará de gloria eterna. Y este retoño aparecerá nuevamente en la encarnación del Señor en casa humilde. Y ahora en esperanza, en fe, confiamos porque Él lo dijo, que vendrá nuevamente por nosotros. Así que esa es nuestra fe actual. Esta es la aplicación que podemos tener, que no importa que parezca que no hay esperanza alguna, Jesús está con nosotros como lo prometió. Y que nació en una familia humilde, en una familia que no tenía pues la riqueza mundana o los ojos puestos en el mundo. Lucas 2 nos dice, Lucas 2:7, y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que está Isaías hablando de troncos, de árboles, de retoños, de madera. Y la madera va a estar presente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en un símbolo de la humildad en el que nacería en un pesebre y en un símbolo también de madera en la cruz del Calvario, en donde Él completaba su ministerio terrenal y recuperaba su gloria y nos hacía que renaciera la esperanza como seres humanos. Entonces, esta enseñanza del versículo 1 es una enseñanza hermosa. No importa que parezca que no hay esperanza, si confiamos en Cristo, hay esperanza certera para el futuro. Así que el profeta, fíjense que en este capítulo 1 nos marca tres cosas interesantes. Nos marca y nos remarca la estirpe de el Mesías. ¿Sí? Nos marca también que la respuesta de Jehová, la respuesta del Dios Padre, tiene un momento, una razón y un lugar específico. No hay nada al azar
tiene el control absoluto sobre todo momento y nos dice la misma palabra, cuando se cumpla el tiempo vendrá el Mesías. Y además nos definen también Isaías un poquito más adelante, más bien un mochito, en el capítulo 53, a un Mesías sufriente. Así que nos vamos a la segunda enseñanza, el Espíritu de Jehová. Déjenme decirles, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, no sé si les guste las series policíacas. Hay una serie en especial que se llama Mentes Criminales en español, en donde un equipo especializado del FBI se dedica a analizar los hechos, las características que le dan forma a una personalidad e incluso cómo se viste y cómo se mueve una persona. Las características de su entorno, las características de su origen y lo que está haciendo, perdonando la alegoría, porque esto, bueno, eso es para mal, pero esto es para bien y para bien eterno. Perdonando la alegoría, es lo mismo que está haciendo el profeta Isaías. Nos está perfilando cómo es, cómo será el Mesías. Ya nos dijo el origen de la casa de David, un retoño de la vara de Isaí. Ya nos dijo el origen. Nos dijo también en dónde iban a ser, en el reino del norte, en Israel, ¿sí? Y de ahí iba a surgir de Nazaret a iniciar en la Galilea su ministerio terrenal. Así que nos dijo del origen y nos dijo la orientación geográfica. Por allí iban a ser. Ahora nos va a decir cuáles son los rasgos de su personalidad. Y déjenme decirles que estos rasgos de personalidad son 7. Y los presenta con ese número, y no es casual, porque el 7 representa para el pueblo hebreo la perfección, lo completo, lo divino. El 7 es el número de Dios. Así que son 7 las características que nos muestra para perfilarnos cómo ha de ser la personalidad de ese Mesías, del Cristo, del ungido de Dios, del Hijo de Dios que habría de venir. Y nos dice Isaías 11, versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Nos dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y nos dice las 6 características, que es, vayan contando, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y la séptima, que resume o engloba todas las anteriores, es que se deleitará en el temor del Señor. Así que está perfilando Isaías el carácter y la personalidad del Mesías, su esencia, cómo será el Cristo que ha de venir. Y se revelará por esto quién es. Solo puede serlo quien reúna todos y cada uno de los atributos que menciona el profeta. Y es que estos atributos pudieron haber estado transitoriamente, temporalmente y aislados, no todos, en algunas personas, en algunos profetas, en algunos reyes, en algunos gobernantes, en gente prominente que iba a utilizar Dios. Y nos dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se pone sobre ellos. Pero acá no nos dice se pone sobre ellos, sino el profeta nos dice reposará. ¿Dónde reposa uno mejor? Dirán, ay, es que luego me voy de vacaciones y es bien rico, descanso. Y a veces nos sucede que llegamos más cansados de las vacaciones que antes de salir de ellos. ¿En dónde se siente usted a gusto? ¿En dónde se siente usted que descansa? En su casa. De esto mismo habla el profeta. ¿Dónde va a reposar el Espíritu de Dios? En donde mora, en donde ha morado y en donde morará para toda la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que estos atributos no son algo temporal, no son algo transitorio, es su característica, es su personalidad del que ha sido, el que es y el que será, el alfa y el omega, el que es antes de todo el universo y el que prevalecerá
por sobre todo el universo. Así que este espíritu descansará y morará como ha morado permanentemente desde toda la eternidad en el Hijo, en el ungido de Dios. Así que estos atributos son 7 y representan entonces la divinidad completa y están presentados entonces en 3 pares de 2 atributos y el séptimo, que es el resumen y la conclusión. Así que revisemos estos atributos porque a veces puede haber confusión. Dice espíritu de sabiduría y de entendimiento. En la versión Reina Valera 60 dice de inteligencia. Aquí en la nueva versión internacional nos dice de sabiduría y de entendimiento. Y es que a veces confundimos sabiduría con inteligencia. Ha surgido recientemente un término incluso, por ejemplo, de la inteligencia emocional. Hay gente que es non plus ultra, que no hay nadie que sepa más que ellos en determinada materia de la vida. Físicos, agrónomos, médicos, no sé, de cualquier área de la vida hay gente que es lo mejor de lo mejor, perdone usted, pero no tiene una capacidad de tener una relación personal, por ejemplo. Le hace falta inteligencia emocional, dicen. O también pensemos como ilustración o como alegoría, lo que vemos en muchas películas infantiles, gente súper inteligente, sabios, pero que utilizan con poca inteligencia esa sabiduría. Lo utilizan para el mal, para controlar el mundo, decía Cerebro a Pinky, por ejemplo. Entonces podemos diferenciar que es distinto lo que es la sabiduría y la inteligencia o el entendimiento, es el uso de esa sabiduría. ¿Para qué? Para servir a alguien más. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? Santiago 3:17 nos dice, la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que esta es la sabiduría que poseía solamente Cristo. Si vemos cada uno de estos atributos, solo Él, pero tenemos la certeza de que era innato, que era parte de su personalidad de siempre. Esa sabiduría amable, benigna, misericordiosa y llena de frutos y sin doblez alguno de Cristo Jesús. Y ahora esta sabiduría llena al Mesías. Es el Mesías, es su esencia. Y además el entendimiento nos dice la capacidad de comprender, de entender y el raciocinio. Es decir, tomar esta sabiduría para ser empático o simpático. Tenemos una controversia ahí en la red de Pastores Oreb sobre estos términos, pero es decir, para ponerla al servicio de los otros. Nuestro Señor se encarna para hablar nuestro mismo idioma, para ser expuesto a las mismas tentaciones y Él sale indemne, sin pecado, inmaculado, es sin pecado, pero ya entiende porque Él sufre en carne propia el hambre, el frío, el cansancio, así que tiene entendimiento, compara las cosas, las juzga, las concibe y a partir de ello induce o deduce cosas distintas, dándose entonces un sentido a su actuar y a su forma de ser, a lo que dice el Mesías, a lo que va a hacer. Y después nos dice en otros 2 atributos un espíritu de consejo, es decir, brinda asesoría y guía. Un espíritu de consejo. ¿A quién se aconseja? Hay mucha gente que dice que el más sabio es el ermitaño, el que se va y se recluye en un lugar encerrado o se va a la montaña a vivir solo. Aquí nos está hablando de un espíritu de consejo, es decir, de hablar y de que alguien lo escuche, de escuchar a aquel que necesita ser escuchado y de orientarlo, de guiarlo. Es decir, es un espíritu de servicio. Viene a brindar asesoría y guía y eso se cumple a cabalidad si analizamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto implica interacción y implica una aplicación práctica de esa inteligencia y de esa sabiduría y todo
todo originado en el poder de Dios. Qué bendición, es Dios mismo actuando, Dios mismo caminando con las personas, con esa fuerza que solamente puede poseer Dios mismo. Y el conocimiento pleno, solo factible en Dios mismo, se manifiesta también entonces en la otra característica, en el temor reverencial a Dios. No es pánico, no es miedo, es sentirnos abrumados de su grandeza. Nuestro Señor mostró siempre esa relación con el Padre Creador. Por eso cuando hablamos del temor de Dios, es sentirnos pequeños ante su grandeza, es sentirnos nada, es negarnos a nosotros mismos para reconocer y conocer de la gloria de Dios y no buscar con soberbia pensar que nosotros valemos algo, somos polvo en la galaxia, dice una hermosa alabanza del hermano Elí, así polvo en la galaxia y él es mayor que el universo entero. Entonces eso pensarlo, concebirlo, sentirlo, nos debe causar esa sensación de temor reverencial a Dios, de abrumarnos ante su grandeza. Y eso mismo mostró el Señor ante el Padre con obediencia, con sabiduría. Y la parte final es que se deleitaba del temor de Dios. Entonces es algo hermoso, es deleitarse de Dios, de su palabra, de su grandeza, reconocernos pequeños, pero reconocer que si nos acogemos a Él, que si moramos bajo su sombra, Dios nos bendice, nos guía, nos da vida, nos da esperanza y ser su deleite. Dice el deleite, el temor de Dios es gozarlo. El deleite se asocia con el sentido del olfato, es deleitarse incluso antes de probar un plato, es que nos llegue a nuestra memoria más profunda el olor del guiso de la abuelita o cómo olía la ropa o la casa del abuelo y nos gozamos con recordarlo o nos gozamos con ese olor grato como una ofrenda a Dios, un olor grato que genera bienestar, placer. Así que esto de deleitarse tiene relación con eso. Y Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, también es de olor grato al Padre. El mismo Padre nos dice después de su bautizo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o en quien me deleito. Así que iba a generar ese deleite de vida, ese deleite de esperanza, ese deleite de amor, de misericordia, de piedad de nuestro Dios para con nosotros. Así que se completa cómo es que iba a hacer estos 7 atributos, ¿sí? Nos dan el perfil de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos al tercera enseñanza, la justicia del Mesías. Dice Isaías 11, la segunda parte del versículo 3 y hasta el versículo 5. Dice, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ahora nos está hablando de esto precisamente. Esos 7 atributos, esa personalidad, cómo la va a poner al servicio de aquellos que son los más desvalidos, los más pobres, los más necesitados. Se convertirá entonces en un juzgador justo, el único verdaderamente justo. Y aquí podemos contrastarlo. Seguramente cuando estaba yo leyendo esto, les vino a su mente ese contraste, cómo es la justicia humana, cómo estamos padeciendo de injusticia cuando vemos gente con años y años encarcelada sin haber sido juzgada. Cuando vemos a gente que roba millones y millones de pesos y hasta se le admira, y a un pobre que robó un pan para darle de comer a su familia encarcelado por años. Es
la justicia de Él es una justicia que no juzga por las apariencias, y eso nos hace contrastarla con la justicia humana, la justicia que se compra, la justicia que se vende al mejor postor, pero no es esa la justicia del Señor. La suya es una justicia pronta, precoz y verdadera, que además analiza no con la superficialidad ni con lo obvio, sino por los pensamientos, las motivaciones, los sentimientos, lo que ocupa y llena la mente y el corazón de los hombres. Así que el Señor lo manifiesta siglos después de que escribiera Isaías esto, ¿verdad? Cuando dice, no es lo que se come lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque de lo que habla la boca está lleno el corazón. Está manifestando eso, y lo que nos está diciendo es que Él mira el corazón de las personas, y podemos entonces contrastarlo con esa justicia humana actual que a veces se basa solamente en lo grueso de una cartera. Pero Él viene por los desvalidos, Él viene por los pobres, Él viene por los excluidos, por los enfermos, por los que han sufrido injusticia humana, y los cobijará con la justicia de Dios. Y así lo hizo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera. Por costumbre era más severamente juzgada la mujer que el hombre. Y así lo presentan. No era lo que marcaba la ley. Ella estaba adulterando, pero había un adúltero con ella. Y debieron de haber sido presentados ambos, pero de manera injusta solo es presentada la mujer. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre ante esta injusticia? El Señor nos confronta a la humanidad entera, pero confronta a los que están ahí acusándola y les dice, si está libre de culpa, avienta la primera piedra, y lo que genera es que el hombre voltee a ver hacia su mismo corazón y que tome conciencia que no es justo, que es pecador y que tiene culpa, y que por lo tanto su mano no puede arrojar esa piedra. Y el Señor le dice a esta mujer, vete y no peques más, en una justicia extraordinaria. Hay una verdad incontrovertible que podemos ver. Su palabra confronta, su palabra discierne, su palabra tiene peso, su palabra hace que cada persona tome su lugar, nos obliga a tomar postura y obliga a tomar decisiones. Es una palabra a la que no podemos permanecer indiferentes. Por eso nos dice el profeta, destruirá la tierra con la vara de su boca. No hay otra arma más poderosa que la palabra de Dios. Matará al malvado con el aliento de sus labios. No hay una palabra más poderosa que confrontar la voluntad de Dios con la pecaminosidad humana, y que la gente tome conciencia de que sin Cristo no hay posibilidad de salvación. La fe nos coloca entonces en un sitio y en una cercanía, en una posición de cercanía, de salvación, de justificación, cuando la fe se coloca en la persona de Cristo. Y somos salvos por su gracia. Tenemos entonces una posición de salvación. Pero cuando rechazamos, cuando hay incredulidad, eso también nos posiciona. Por eso es absolutamente cierto lo que nos dice Isaías. No es el Señor el que condena, sino que nosotros, al rechazarle, nos estamos condenando. En el tiempo y en el ministerio del Señor había esa actualidad para aquellos que hablaban de la palabra, pero no vivían de la palabra. ¿Y qué decimos para nuestra actualidad? ¿En dónde estamos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Es nuestro Rey y soberano? ¿Ponemos toda nuestra fe en Él? ¿O nos decimos sin fe? ¿O ponemos nuestra fe en otras cosas diferentes? ¿O en otras personas distintas? Y todo eso nos lleva a perdición. Así que Isaías perfila perfectamente cómo ha de ser, cómo ha de hablar, cómo ha de vestir aquel que iba a venir. Y vemos en esta parte final esa circunstancia.
la vestimenta era importante porque mostraba quién era. Había quien vestía de púrpura, que era carísimo, y entonces hablaba de una prominencia. Había quien vestía con 2 mantos y hablaba de una riqueza. Había quien vestía de manera muy sencilla, ¿sí? Hablaba de su estilo de vida. Y había quien vestía de una manera especial. Por eso se hace énfasis en esto, en la palabra de Dios. Nos hablan, por ejemplo, de la vestimenta de Juan. Se vestía con pieles de animales y comía langostas y miel. Así que era importante porque cómo vestía mostraba la personalidad. Y aquí nos habla el profeta Isaías que la justicia va a ser el cinto en sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Así que queda completo la manera en que perfila este profeta aquel que había de venir. En el tiempo de la encarnación y a la distancia se ve casi 2000 años después que esperamos ahora su segunda venida, que con absoluta certeza sabemos que ocurrirá porque Él la prometió y porque Él es fiel y porque Él cumple sus promesas. Así que mis hermanos, veamos a lo que es la conclusión y el desafío. Isaías nos presenta, escrito siglos antes, cómo ha de ser el Mesías que iba a venir. Un Mesías justo, un Mesías que con una palabra fuerte, un Mesías sabio, un Mesías que iba a tener temor de Dios y que se iba a deleitar de este temor de Dios. Podemos ver ahora que esto se cumplió a cabalidad. Era la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver, con el privilegio de haber nacido en esta época, su palabra completa. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nos habla del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y de la historia de la iglesia primitiva. Nos habla de la doctrina de la esperanza. Así que el desafío es esto, vivir con esperanza sin importar las circunstancias, vivir con esperanza sin importar que el tronco haya sido cortado casi de raíz, que hay un vástago que retoñó, que hay un vástago que renació, un vástago que da esperanza y un vástago que ha de venir por el remanente, por el nuevo pueblo de Dios, un pueblo no nacido aún, nos dice Pedro, que somos aquellos que depositamos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en esta época de Adviento, Señor, celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Renovamos nuestra esperanza y esto nos da un aliento de vida en la cotidianidad, Padre bendito. Es muy distinto vivir en la tristeza, en la soledad, en el desamparo de estar lejos de ti, que tomado de la mano y en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que con esta esperanza y con esta fe, te alabamos, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, le damos gracias por ver este culto, aunque sea con retraso, y pues le pedimos que en YouTube le ponga el dedito hacia arriba para que más personas puedan recibir mensajes de Dios. Que en Facebook también estamos como Misión Bautista Vida Eterna y que compartan de la palabra de Dios, que compartan lo que se exhortaba en la campaña reciente. Hemos sido llamados a pescar. Respondámosles con fidelidad a este desafío que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde. Que tengan una excelente semana y que vivan siempre bajo el amparo de nuestro Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Amén.